Estuvimos repasando muy brevemente la historia de la iglesia a través de unos 20 minutos en las primeras grabaciones, viendo algunos movimientos de avivamiento, de restauración. En este segundo bloque de esta sección, queremos nosotros hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se busca un avivamiento? Y una de las cosas que usted va a ver al repasar cada uno de estos movimientos y otros que ha habido en la historia de la iglesia, estos son representativos, los que mencioné anteriormente, es que tenemos que confrontarnos con varias cosas. Primero, con la realidad humana. La realidad humana es que nosotros los humanos podemos tener una experiencia espiritual que nos cambia, que nos llama, pero con el tiempo el fervor, el gozo, el compromiso se puede perder. Y especialmente a través de generaciones, cuando ha habido un movimiento de cambio, de transformación, movimiento nuevo, especialmente los de restauración. La primera generación, la que se convirtió, tiene una experiencia profunda y crea un cambio personal, cambio que influye en familias y sistemas. Los hijos que nacen dentro de ese movimiento reciben los beneficios y todavía escuchan los testimonios de dónde vino esto. Pero los nietos nacen ahí y ya no pueden vivir ellos de la fe de los padres o de los abuelos. Entonces muchas veces su propia experiencia se hace nominal y a veces hasta anticristiana o una experiencia donde la fe cristiana pesa poco. Entonces, dada esta realidad, vemos en la Biblia y vemos en la historia de la iglesia que hay momentos donde los seguidores de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia o las iglesias en diferentes lugares, vemos cierta apostasía, que se entra en periodos donde el pecado es justificado, fue justificable, y entonces se niega los principios de la fe. Lo vemos en el Antiguo Testamento, en el avivamiento de Josías, donde se había perdido aún la Biblia, la palabra de Dios, que se encuentra y eso es lo que trae al pueblo de nuevo a reconocer su necesidad. Lo vemos en Jeremías, donde cuando Jerusalén está por ser atacado, está asediado por los babilonios, en un momento sueltan a los esclavos, parece que ha habido cambio, parece que ha habido transformación, pero tan pronto Babilonia se quita el sitio de la ciudad, todos los dueños de esclavos van y reesclavizan a la gente. En otras palabras, no hubo un cambio profundo. Vivimos en nuestra realidad que nosotros podemos hacer esto. A todos nos pasa. Lo vemos en movimientos que en un momento fueron poderosos, grandes, que el día de hoy están luchando con diferentes manifestaciones de pecado. Sea la manifestación de el poder económico y social, donde se transforma eso como en bendición. Y bendición entonces se define no por la manera que hay un cambio, sino por las cosas que acumulamos. Vemos cuando la enseñanza cristiana se va disipando, el llamado a la santidad se pierde, el llamado a ser discípulos comprometidos con Cristo Jesús, que tenemos e impactamos nuestra sociedad. Entonces, también se permite el pecado en la congregación. Una de las cosas más tristes es cuando uno comienza a escuchar en iglesias, en movimientos, donde el líder está en pecado, pero se justifica su pecado. Entonces se justifica el pecado y la gente entonces permite pecado dentro de la congregación. A veces se tapa, a veces se permite abiertamente. Así es que se pierde la palabra y se pierde el testimonio. Pero también el contexto, la necesidad de avivamiento también se da cuando hay grandes cambios sociales. Cuando la realidad es que las cosas están cambiando y el evangelio tiene que responder a nuevas realidades. Durante la revolución industrial en Inglaterra,
durante el movimiento de migrantes en Estados Unidos, durante la migración de los campos a las ciudades a principios del siglo XX, que vamos a ver en la siguiente grabación. En grandes cambios sociales también se necesita una nueva manera de ver la fe. Así es que vemos esas características claves. Pérdida y necesidad. Vemos a gente antes de avivamientos buscando al Señor. Una de las cosas interesantes es que detrás de muchos avivamientos vemos gente clamando al Señor, orando. Vemos gente llamando al arrepentimiento previo a este proceso. Vemos a gente buscando al Señor, genuinamente diciendo: Señor, tú tienes que obrar algo nuevo en nosotros. Y en todo caso vemos gente tocada profundamente por el Espíritu Santo. La manifestación de ese toque puede variar. A veces hay grandes manifestaciones espirituales, emocionales, pero muchas veces, en todo verdadero avivamiento, la manifestación espiritual más profunda es el arrepentimiento y la conversión. Más que alguna manifestación espectacular, hablar en lenguas, la risa santa, el caer por el toque del Espíritu, todas esas cosas que a veces llamamos avivamiento, son manifestaciones espirituales, pero el avivamiento se nota, se ve cuando hay conversión, arrepentimiento y conversión. Y vemos también en la búsqueda cuando se necesita un gran cambio social. Los avivamientos que confrontan la injusticia de la esclavitud, que confrontan la injusticia del salario injusto a los pobres que vienen entrando a la ciudad para construir las nuevas economías nacionales. Lo vemos en la Revolución Industrial en Inglaterra, lo vemos en los avivamientos pentecostales de Estados Unidos, de América Latina, de Asia, a principios del siglo XX. Lo vemos en el sufragio de la mujer, el derecho de la mujer, que hay la necesidad de confrontar una injusticia estructurada. Y cuando se ve, se nota, se clama al Señor contra esa injusticia, también el Espíritu Santo se manifiesta. Así es que dentro de la iglesia hecha nominal, a veces apóstata. Dentro de la sociedad, estructuras injustas que necesitan cambio profundo. Y un pueblo que comienza a clamar: Señor, manifiéstate de nuevo. Manifiéstate para que haya cambio. Y entonces, en ese tipo de contexto, se está buscando y se está manifestando el poder del Espíritu Santo. Avivamiento y restauración.